les bendiga, dice el pueblo del Señor, y yo digo amén, bendito el nombre de Jesús. Bien, hermanos, vamos a entrar a este tiempo de oración. Como usted sabe, cada jueves oramos al Señor con el propósito de fortalecernos, con el propósito de seguir adelante caminando, pero también creo que Dios cada día, cada jueves o cada día que nos reunimos, Dios tiene palabra para nosotros, palabra de vida, palabra de bendición, palabra que nos va a guiar, palabra que nos va a instruir, palabra que nos va a corregir, palabra, hermanos, que nos va a preparar para toda la buena obra. Bendito el nombre de Jesús, aleluya. Creo que estamos en el tiempo, hermanos, el cual nos toca como iglesia del Señor, como continuadores del Evangelio de Jesucristo, como continuadores de la obra del Señor. Estamos en el tiempo perfecto para ir a hacer la obra de Dios. ¿Cuánto pueblo dice amén? Y este sábado, hermanos, vamos a ir a hacer la obra. Vamos a ir a hacer la obra, pero creo que Dios quiere darnos una palabra, fortalecernos y ir a hacer la obra del Señor, y que el nombre del Señor sea glorificado y exaltado. Bendito el nombre de Jesús. Vamos a entrar al tiempo de la palabra, pero también le recuerdo, tiene alguna necesidad, puede anotarla en un papelito, en una cédula, la trae aquí, y al final vamos a estar orando todo el pueblo por esa necesidad, unidos como si fuera nuestra necesidad. Amén, hermanos. ¿Cuánto pueblo dice amén? Creo que eso es importante, hermanos, que nos unamos en oración como si fuera nuestra necesidad. Tan solo mencionar que cuando tenemos la necesidad, por ejemplo, digamos cuando teníamos la necesidad, digo en lo personal, de mi madre, que de alguna manera sí la veíamos que estaba agonizando, era muy crítica su situación de salud, y yo quería que el pueblo del Señor se uniera en esa petición que yo tenía y mi familia tenía. Pero yo sé que de la misma manera, cuando usted tiene una necesidad, quisiera que todo el pueblo orara, que le dedicara el momento, el tiempo, no sé, que rogara a Dios, que suplicara, que intercediera, que llorara si fuera posible junto por su necesidad. Y creo que cuando nosotros hacemos la necesidad de nuestros hermanos nuestras, creo que el Señor se glorifica. ¿Cuántos dicen amén? Bendito el nombre de Jesús. Es que al final vamos a estar orando por las necesidades. Trae su cédula y le vamos a hacer en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos a la palabra. ¿Qué le parece si me acompaña? Abra su Biblia en los Evangelios, Mateo capítulo 9, versículo 35. Hoy vamos a hablar de Jesús y la obra del Señor, de Jesús y sus obreros. Bendito el nombre de Jesucristo. De eso vamos a hablar en este día. Esa es la palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Esa es la palabra que encontré en su presencia. Bendito el nombre de Jesús, y lo bendigo al Señor por ello. Mateo capítulo 9, versículo 35. De favor, póngase sobre sus pies. Vamos a darle lectura a la palabra de nuestro Dios. Y dice así la palabra. Ya está ahí, dice amén. Dice la palabra: recorría Jesús todas las ciudades, aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a sus pies. Sigo leyendo, capítulo 10. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Amén. Puede sentarse, dándole gloria a Dios, pueblo del Señor. Bendito el nombre de Jesucristo. Hoy vamos a hablar de Jesús y sus obreros. Bendito el nombre de Jesús. Yo creo con todo mi corazón, así comienzo diciendo, creo que con todo mi corazón que aquí hay obreros. Aquí hay obreros que han hecho la obra del Señor y que sé que están dispuestos sus corazones a hacer la obra. Sé y estoy consciente también de lo que digo. Sé que hay obreros de alguna manera que quizás tienen circunstancias o problemas que no les permiten hacer la obra, pero yo creo en algo y le digo: en Cristo hay poder. Bendito el nombre de Jesús, aleluya. En Cristo hay poder. Bien, hermanos, esta palabra nos dice varias cosas.
Nos dice primeramente que nuestro Señor Jesucristo recorría todos los lugares, recorría todas las ciudades, pero iba con propósito de ir enseñando a cada lugar donde Él se paraba, a cada lugar donde estaba su presencia, Él iba enseñando. Pero no solamente enseñando, sino que también iba predicando, dice la Biblia, esta palabra, iba predicando el Evangelio del Reino. Y el Evangelio del Reino es poder. ¿Cuántos dicen amén? Iba predicando el Evangelio del Reino, pero aún todavía más. No solamente predicaba, no solamente daba las buenas noticias, no solamente hablaba o enseñaba, decía cómo era lo que la Escritura significaba, sino que también dice esta palabra, que el Señor sanaba toda enfermedad. Y agrega, dice la palabra, y toda dolencia en el pueblo. Quiere decir que el Señor enseñaba, vuelvo a repasar, predicaba, y luego sanaba a todos los que estaban enfermos, y luego quitaba todas las dolencias. Dolor de cabeza, hermano, amén. Dolor de pies, amén. Todo tipo de dolor el Señor lo quitaba en aquel tiempo donde estaba su presencia, como yo creo que donde está su presencia sigue siendo el mismo, porque así dice su palabra. Pero no solamente eso, hermanos, sino que también dice la palabra que el Señor llegó un momento que veía muchas personas, veía mucha gente, veía multitudes, de las cuales Él las miraba. Estoy seguro que las miraba con amor. Lo digo porque Él es amor. Dice la palabra que el Señor miró las multitudes y tuvo compasión de ellas. Se compadeció de ellas. Y la razón que nos dice la palabra es porque dice que Él miraba que estaban como unas ovejas, que estaban como personas que estaban desamparadas. Es decir, que no estaban protegidas, que no estaban resguardadas, que estaban ante el peligro de la enfermedad, que estaban ante el peligro quizás de aquel tiempo de las personas que eran violentas o que eran malas. Y dice la palabra que el Señor veía a las personas desamparadas, pero no solamente desamparadas, sino que también dice la palabra que Él las veía como personas que no, como ovejas que no tienen pastor. Es decir, que iban de aquí para allá, sin dirección, que iban para el otro lado y no encontraban felicidad, iban a otro lugar y no encontraban respuesta a sus problemas. Dice la palabra que el Señor así las miraba, de esta manera, como ovejas que no tienen pastor. Un rebaño que tiene pastor, lo más seguro que la función del pastor es ir trazando por donde debe de ir la oveja. Las va cuidando, las va defendiendo de todo mal. Y dice la palabra que el Señor las veía a las personas como ovejas que no tienen pastor. Personas extraviadas, personas dolidas, personas quebrantadas. Y en aquel tiempo, en aquel momento, el Señor dice que los miró a aquellas multitudes, porque eran multitudes, y tuvo compasión de ellas. Como estamos seguros que el Señor las sigue teniendo, porque sigue habiendo muchas multitudes. No quizás reunidas todas juntas, pero de que sigue habiendo multitudes desamparados, de que sigue habiendo ovejas como que no tienen pastor, lo sigue habiendo, y son multitudes, voy a decirlo, enormes multitudes, bendito el nombre de Jesús. Pero no solamente eso, hay algo más aquí en esta palabra que acabamos de leer. Dice esta palabra que el Señor entonces volteó a ver a sus discípulos y les dijo: a la verdad les digo, la mies es mucha, miren las multitudes. Y luego les dice: y los obreros son pocos. Es decir, no es suficiente, hay mucho trabajo, hay mucha enfermedad, hay mucha dolencia, hay mucho que predicar el Evangelio del Reino, hay mucho que enseñar a las personas la palabra, y los obreros son pocos. Y luego sigue diciendo la Escritura, luego el Señor les dice: rueguen pues al Señor de la mies para que envíe obreros al trabajo, bendito el nombre de Jesús. Es decir, oren, rueguen para que sean enviados, es decir, quizás para que despierte el corazón de aquel obrero, porque estoy seguro que hay obreros que de repente su corazón se apaga, su corazón deja de latir con aquella pasión hacia las almas o hacia la obra del Señor.
Mas sin embargo, a través del poder de Jesucristo, por medio de la oración, sus corazones son despertados y vuelven a hacer la obra. ¿Cuántos dicen amén? Bendito el nombre de Jesús, aleluya. Y no solamente seguir leyendo el capítulo 10. Y si usted nota, después el Señor hace un llamado a sus discípulos, hace un llamado a los obreros, a los que estaban en aquel tiempo presente, y les dice el Señor: ¿saben qué? Yo a ustedes les doy autoridad sobre todos los espíritus inmundos. Y lea para que vea que no le estoy mintiendo. Les doy autoridad sobre todos los espíritus inmundos, y dice el propósito, para que los echen. Bueno, así estaba leyendo, gloria a Dios por ello. Para que los echen fuera, bendito el nombre de Jesús. Y luego les dice el Señor: y para que vayan y sanen toda enfermedad. O como dice, y para que vayan y sanen la enfermedad. Aquí esta palabra dice: y para sanar toda enfermedad. ¿A quién se está refiriendo? A los obreros, a sus discípulos en aquel tiempo. Y luego dice y agrega: y toda dolencia. ¿Qué gloria estaba dando el Señor a aquellos obreros? Bendito el nombre de Jesucristo. ¡Qué gloria en verdad! Ciertamente, hermanos, Jesús, el Señor, les dice esto. Mira, todo está el cuadro, ya lo presentamos. El cuadro en el que el Señor Jesús enseñaba, predicaba, sanaba. Y luego le dice a los discípulos: ¿saben qué? Ustedes también van a hacer la obra. Ustedes van a ser mis obreros. Llega el momento en que nuestro Señor Jesucristo ve regresar, dice la Escritura, aquellos obreros. En otra ocasión envió 70 y ve regresar a aquellos obreros. ¿Sabe cómo? Regresar exitosos de haber hecho la misión, de haber sido efectivos a través de ir a enseñar, a predicar, a testificar de Jesucristo, aleluya, e imponer manos y sanar toda enfermedad, y estar seguros de que Jesús, el Señor, estaba presente e iba a quitar toda dolencia. Bendito el nombre de Jesús. Y agrego a que tenían el respaldo de nuestro Señor Jesucristo, con la autoridad que les dio nuestro Señor Jesucristo, de echar todo espíritu inmundo fuera. Bendito el nombre de Jesús. En su momento, dice la Escritura, que en ese momento el Señor se regocijó, alabó al Padre, alzó su voz en su momento, expresó, manifestó gratitud de que el Padre revelara esas cosas del reino, revelara todo eso a aquellos obreros en aquel tiempo. Bendito el nombre de Jesús. ¿Y dónde lo dice? Lucas capítulo 10, versículo 17. Quiero que lo leamos, de favor. Mateo, luego está Marcos y luego Lucas, capítulo 10, en el versículo 17. Dice la palabra: volvieron los 70 con gozo. Le dije hace un momento, yo usé una palabra, dije exitosos. Bueno, nosotros como cristianos deberíamos decir victoriosos. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: oye, ¿cómo nos iban a regocijar si venían victoriosos? Diciendo: Señor, aún los demonios nos sujetan en tu nombre. Y contesta el Señor y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Luego, en el versículo 21, dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo. Quiero pensar que su voz fue fuerte y su corazón lleno de gozo, y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y el versículo 23 dice: y volviéndose a sus discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros ven. Aleluya, bendito el nombre de Jesús.
Oiga, si Jesús el Señor se regocijó en aquel tiempo, en este tiempo donde hay obreros victoriosos, donde hay gente exitosa en el reino de Dios, aquella gente que sabe y entiende lo que es el reino de las tinieblas, pero también lo que es establecer el reino de paz, de justicia y de poder, bendito en el nombre de Jesús, y el reino de gozo en el Espíritu Santo. Jesús se regocija en esos obreros. ¿Cuántos obreros lo creen en esta noche? Bendito el nombre de Jesús. Se regocija, bendito el nombre de Jesús, aleluya. Y dije hace un momento que el Señor expresó en voz fuerte de decir: yo te alabo, Padre, por lo que estos obreros fueron a hacer. Yo te alabo y te doy gracias porque a estos se les ha revelado, a estas personas que son sencillas, no tienen estudio, no tienen quizás capacidad de profesionales en lo secular, pero sí entienden lo que es el reino y han ido a establecer el reino y han ido a derribar muchas obras del diablo. Yo te alabo, Padre, y te doy gracias porque se las revelaste. Es decir, en otra palabra, se las mostraste, o otra palabra, se las diste a entender. Y hace un comparativo, dice: y tú escondiste de los sabios, es decir, de aquellas personas que en aquel tiempo eran religiosas y se creían que muchos tenían conocimiento, se creían de alguna manera que ellos sabían más que otras personas. Mas sin embargo el Señor decía: tú escondiste estas cosas de esos sabios entendidos y se las diste a los niños, es decir, a aquellos que son sencillos y que son entendidos. Bendito el nombre de Jesús. ¡Qué expresión tan maravillosa! Que yo insisto y reinsisto que el Señor se sigue regocijando de aquellos obreros que van al campo, que ven muchas cosas en lo espiritual que otros quizás no alcanzan a ver. Y el Señor se sigue regocijando. ¿Cuántos alaban al Señor Jesús por ello? Oiga, no voy a entrar en este punto, pero que el Señor se regocije, eso para mí, no sé para usted, significa bastante. Bastante. Si en algo hemos bregado, topado, nos hemos equivocado o hemos cometido errores, es que Dios siempre nos está diciendo: ¿sabes qué? Endereza tu camino. O ¿sabes qué? Corrige tu vida. Y cuando Jesús se expresa de esa manera, creo que no está agradado, creo que no está regocijado. Pero si hay algo en lo cual se regocija, es que los obreros sean entendidos y vayamos al campo y regresemos a alabarle y darle gloria victoriosos. Bendito el nombre de Jesús. ¿Cuánto le dan palmas al Rey por ello? Bendito el nombre de Jesucristo. Aleluya, bendito el nombre de Jesús. Solamente Él merece ser exaltado y bendecido. Ahora, si Él se regocija, para nosotros como pueblo, que el día sábado, primeramente con su ayuda, con su espíritu, con su palabra, bendito el nombre de Jesús, aleluya, vamos a ir nosotros a un lugar, quiero decirle que es un lugar de alguna manera en el cual espiritualmente está fuerte. Pero también voy a decirle que hay alguien más fuerte y más poderoso que sabe cómo actuar y sabe cómo deshacer todas las obras malas espiritualmente. Bendito el nombre de Jesús. Ahora, ¿qué nos resta a nosotros? Aprovechamos estos minutos. Nosotros nos resta, hermanos, preparar. Primeramente vamos a decirlo así, preparar nuestra vida. Prepararnos en lo personal, quitar lo que estorbe, poner lo que nos falte. Quizás a algunos nos da pena, pero yo quiero decirle que el Señor hay valor de lo alto para testificar de Él, y muchos lo hemos comprobado. Bendito el nombre de Jesús. Preparar nuestra vida personalmente, poner lo que nos haga falta, dejar de hacer lo que sea malo y poner a hacernos lo que sea bueno. ¿Cuántos dicen amén? Bendito el nombre de Jesús, aleluya. Preparar nuestra vida personalmente, pero también les digo, número 2, es prepararnos todos los obreros que vamos a ir, que estamos aquí en este día, bendito el nombre de Jesús, prepararnos todos juntos como iglesia.
Y cuando hablo de prepararnos, hablo, hermanos, de la unidad. Quizás no podemos llegar a una unidad perfecta, porque pensamos diferente, porque actuamos diferente, porque quizás unos tienen un entendimiento, otros otro. Pero el punto principal es unirnos primeramente en la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Creo que está muy claro que es su voluntad, que se regocija. Unirnos. Dice la palabra: mirad cuán buen y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿Cuántos alaban a Jesús por ello? Y si le va a dar palmas al Rey, désela fuerte, porque yo quiero con todo mi corazón que Él está aquí presente. Bendito el nombre de Jesús, y le alabamos y le bendecimos. Prepararnos en unidad y en armonía. Armonía, es decir, arreglar cualquier tipo de diferencia que haya entre nosotros. Porque si nos ponemos a meditar bien, si nosotros tomamos una decisión firme de arreglar cualquier situación, yo quiero decirle que si nos apoyamos en el Señor y esa decisión, pronto suceden las cosas de estar en armonía. ¿Cuántos dicen amén? Cuando no, pues se nos va el tiempo, pasan los meses, pasan los años y bueno, batallamos un poco más. Pero el punto principal, hermanos, es unirnos, estar en armonía. Ahora, dice la palabra que así, de esta manera, el Señor envía bendición. El Señor envía vida eterna. Y de eso se trata, que el Señor nos bendiga, hablando de obreros, hablando de los que necesitemos fuerza, hablando de los que necesitemos fortaleza, hablando de aquellos que necesitemos cobertura, aquellos que necesitemos la armadura, ese tipo de bendiciones. Que envíe el Señor bendición, pero también que agregue lo que vamos buscando, porque de eso se trata. La vida eterna para aquellas almas que están desamparadas, la vida eterna para aquellas personas que están como ovejas que no tienen pastor. De eso se trata. Y damos razón a la palabra. Damos razón a la palabra, hermanos. Unidad y armonía. ¿Cuál es el propósito? El propósito es que la gloria del Señor, ¿sabe qué? Se manifieste. Que la gloria del Señor se manifieste. ¿Cuál es el propósito? Preparar el camino. Aquel que sabe hacer las obras es Jesús el Señor en espíritu. Bendito el nombre de Jesús. Nuestras acciones pueden preparar el camino para que la gloria de Dios descienda. Pero igual, de la misma forma, podemos ir sencillamente y hablar y cantar y decir y testificar. Pero si no preparamos el camino del Señor, no le voy a decir nada va a suceder, le voy a decir poco va a suceder. Pero se trata de que Jesús el Señor se regocije. Se trata de hacer la obra. Se trata de dar de gracia lo que recibimos. ¿De qué? De gracia. Yo en lo personal estuve a punto de morir hace unos meses antes de que me alcanzara el Señor. Iba a quedar, yo creo que bien despedazado, yo y mi hija, la mediana. Ya conocía del Señor, pero pues de niño nos separamos del camino. Y me acuerdo que el Señor en su misericordia y en su gracia me guardó. No le voy a decir más, pero ¿sabe qué? Pasó un carro entre otro, en cuanto nomás nos quitamos y quedaron como unos 9, 10 centímetros, no le voy a exagerar, de donde pasó el carro, no podíamos quitarnos. Quedamos en shock, yo y mi hija, y me acordé de Jesús el Señor. Hasta entonces sí me acordé de Jesús el Señor. En los siguientes minutos me acordé, dije, ¿qué hubiera sido de mí si aquí hubiera quedado? Mi hija en aquel tiempo estaba muy pequeña, dije, pues mi hija hubiera partido con el Señor. Pero dije yo, ¿qué hubiera sido de mí en estos minutos? Ya estuviera allá
En el lago, no, en el lago de fuego no, en el infierno. O quizás probablemente delante de la presencia del Señor rindiéndole cuentas. ¿Y sabe qué vino a mi mente? Recibí de gracia. Recibí por pura misericordia. Y creo que todos nosotros de la misma manera hemos recibido de gracia. Y no solamente que nos ha guardado la vida, sino que el Señor nos ha bendecido muchas y tantas veces y nosotros lo reconocemos aún sin merecerlo. ¿Cuántos dicen amén? Bendito el nombre de Jesús. Y si le va a dar palmas al Rey, déselas fuerte, porque solamente Él se las merece. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Ahora, ¿de qué se trata este tiempo? ¿De qué se trata este momento? Este momento se trata, hermanos, de orar. ¿Orar para qué? Orar para que nosotros podamos hablar la palabra. ¿Orar para qué? Orar para que nosotros podamos testificar de Cristo. ¿Orar para qué? Orar para que la gracia del Señor se derrame sobre nosotros. En cada uno, en toda la iglesia. Cuando la gracia del Señor se derrama sobre la iglesia, hermanos, cuando usted comienza a hablar, la gente se queda atenta, hay gente que comienza a llorar, hay gente que comienza a reconocer, hay gente que comienza a estar redarguida, hay gente que quiere luego que le des un abrazo, porque está sintiendo que le llegan aquellas palabras de gracia y de poder sobre su corazón. Aleluya. Ese es el propósito por el cual vamos a orar en esta noche.